Mientras Venezuela debate la libertad bajo la sombra de una amnistía que divide a toda una sociedad y que deja por fuera a cientos de miles de ciudadanos que reclaman justicia plena, las historias personales de los presos políticos y el dolor de sus familias siguen siendo el rostro vivo de un país que intenta cerrar heridas abiertas por la represión chavista. Bienvenidos a todos a Cara a Cara por Impacto Venezuela. Mi invitado del día es Andrés Guanipa, hermano de Juan Pablo Guanipa. Hoy, lamentablemente, reencarcelado. Tiene casa por cárcel, al igual que otro de tus hermanos, que es Pedro Guanipa. Bienvenido, gracias por Correcto. aceptar la invitación. No, muchísimas gracias a ti más bien por la oportunidad. ¿Es difícil? ¿En qué momento pensaste que el apellido Guanipa iba a dejar de ser privado para convertirse en noticia internacional? Bueno, la verdad es que somos una familia de políticos. Mi padre fue político, aunque murió muy joven a los 39 años. Nos hemos criado dentro del ambiente político, entendemos cómo es la dinámica. Por supuesto, yo me crié en un país democrático. Recuerdo que el primero que fue a mi casa a dar las condolencias cuando mi padre murió fue el dirigente más importante que había en ese momento de AD, que era Luis Vera Gómez, que fue gobernador del Zulia, y mi padre era copellano. Entonces, a pesar de las diferencias ideológicas, siempre hubo un trato respetuoso y cordial entre los adversarios. Y bueno, hace 27 años eso se cambió en Venezuela. Lamentablemente, la gente creyó en un vengador que lo que ha traído es miseria y sufrimiento a Venezuela. Y esperemos que este sea el final ya de ese proceso. Cuando dices vengador, ¿a quién te refieres? A Hugo Chávez, sin duda. Hugo Chávez fue electo porque en los gobiernos democráticos se cometieron muchos errores, hubo mucha corrupción, sin duda alguna, y la gente estaba buscando simplemente quien los vengara o algo diferente. Este señor se presentó Como el de una forma Salvador. populista. Primero, bueno, trató de subvertir el orden. A mí me da risa cuando dicen, no, la intervención de Estados Unidos, lo que él hizo en Venezuela, bombardeó toda Caracas, Maracay, hubo muertos, esos no son venezolanos. Y bueno, lamentablemente después ganó las elecciones democráticamente, aprovechándose del sistema que había en Venezuela, y a partir de ahí se acabó la democracia. Entonces, eh, sí estoy acostumbrado a que mi apellido esté eh, En la palestra vinculado al tema pública. político. Sí, correcto, Andrés, tienes a dos hermanos que tienen casa por cárcel, tanto Juan correcto, Pablo como Pedro. No sé si Pedro correcto. tiene un grillete electrónico, pero me No, supongo que tiene prohibición de hablar, al igual que Juan Pablo. ¿Esto es un reencuentro o es simplemente haber mudado la celda a la sala de un hogar? Ellos están en Maracaibo, los dos. los dos están en Maracaibo. Pedro no tiene grillete, Juan Pablo sí lo tiene, cada uno en su casa. No ha habido reencuentros porque cada uno está en su casa. Y a pesar de que es un alivio saber que Juan Pablo está bien, no deja de estar preso, igual Pedro, que estuvo 9 meses en el helicoide y ya lleva casi 7 meses con casa por cárcel. Entonces, sí, es una situación muy complicada, incómoda, porque tenemos dos hermanos que están presos a pesar de tener casa por cárcel, ¿no? Él ya estaba afuera y decidió voltear la mirada para alzar su voz por quienes quedaron atrás, que es el resto de los presos políticos, porque él lo vivió en carne propia. ¿Ustedes como familia intentaron frenarlo o entendieron que pedirle silencio a Juan Pablo es pedirle que deje de respirar? No, mira, primero siento un orgullo impresionante por Juan Pablo. Jamás le hubiese pedido algo diferente a lo que hizo. Más bien le agradecí que no me decepcionara porque hizo exactamente lo que yo, por lo menos como hermano y como venezolano, esperaba de él. No pudieron doblegarlo, lo tuvieron aislado todo este tiempo, solo en una celda, solo con libros, por lo menos le permitieron meter libros, Bueno, pero bueno, en una soledad de meses muy fuerte, en donde no pudo compartir con ningún otro ser humano.
y eso ya es una tortura de por sí, Y le pero tocó no vivir pudieron con doblegarlo. la esposa también encerrado. Correcto. Bueno, su esposa murió 3 meses antes de que él estuviera preso. Murió lamentablemente por una enfermedad muy larga que fue el cáncer. Ujú, Y bueno, y él salió a Caracas a acompañar a María Corina el día de las elecciones y de ahí no pudo volver y ujú. dejó a sus 5 hijos en Maracaibo. Y bueno, todo esto sirvió también para darnos cuenta que teníamos otro líder político en la casa, que es Ramón, que es nuestro sobrino, nuestro querido sobrino, que ha demostrado una entereza, una madurez a su corta edad, pues tiene menos de 30 años, y se ha convertido también en un referente de lo que puede ser la nueva Venezuela, ¿no? Y tener a otro hermano que es opositor porque su trayectoria así lo ha dicho, tú fue exiliado, regresó y vuelve al Parlamento venezolano y lo vimos afuera del centro policial donde tenían preso a Juan Pablo. Pero hay Ujú. diferencias, como en todas las familias, ojo, porque no son los únicos, en todas Así las es. familias hay diferentes pensamientos ideológicos, pero a veces cuesta entender cómo es que Juan Pablo y Tomás tienen diferencias siendo ambos opositores. ¿Cómo manejan eso en el ámbito familiar? Bueno, te voy a ser sincero, Tomás y Pedro tienen una posición política diferente a la del resto de la familia. Y el resto somos 5 hermanos más. Somos 7 hermanos en total. No hablo por los sobrinos. Me imagino que cada sobrino tendrá su posición política. Mayoritariamente los sobrinos también están de acuerdo con la posición de Juan Pablo. Respetamos la posición de Pedro y de Tomás. Ellos tendrán o la oportunidad o la han tenido, en todo caso Tomás, que es el que está libre de explicar cuál es su posición. Yo no soy quien para juzgarlo, es mi hermano, pero nosotros irrestrictamente apoyamos la posición de Juan Pablo y de María Corina. Mediáticamente se dice que Juan Pablo es el preso de Diosdado Cabello. ¿Hay alguna factura? ¿Conoces de algo, algo personal, algún roce que haya existido entre ellos dos? Porque es lo que se ha dicho. De hecho, al principio cuando se anuncian las excarcelaciones masivas, sale Rocío San Miguel y se hablaba de que venía Tomás Guanipa, aunque muchos creíamos que iba a ser el último. Juan Pero Pablo. en ese interín, ajá, de Juan Pablo, en ese interín, comenzó a rodar mediáticamente de que Juan Pablo Guanipa es el preso de Diosdado Cabello. ¿Por qué dicen eso? Bueno, lo deben decir por las declaraciones públicas que ha tenido el señor Cabello contra Juan Pablo. Creo que le tiene una profunda envidia, la verdad, y además el régimen en general le tiene miedo. Cuando Juan Pablo lo recapturaron, él había salido con diferentes excarcelados de ese mismo día a hacer un recorrido, no por su centro de reclusión, porque ahí prácticamente estaba él nada más, sino por el centro de los centros de reclusión donde estaban los familiares de otros presos políticos, Ujú. el helicoide, Boleíta, eh, para acompañarlos y para darles una palabra de aliento. No hizo nada que no estuviera de acuerdo con las leyes, él no tenía restricción para hablar, eh, pero solo se lo llevaron a él. ¿Y por qué solo se lo llevaron a él? Porque le tienen miedo, le tienen pavor a Juan Pablo Vivo, libre, porque simplemente en unas horas revolucionó toda Venezuela con su liderazgo, porque la gente lo quiere, la gente respeta lo que ha hecho y entienden que ha sido un líder ético, coherente y dispuesto a dar su vida por la libertad de Venezuela. Diosdado Cabello se afinca en Juan Pablo Guanipa, por eso Sí, presumimos que es como algo personal que tiene con él y de hecho amenazó y dijo que si seguía inventando lo iba a devolver a prisión, pero también dice que él se sacrificó por María Corina porque están buscando desestabilizar el país. ¿Tú crees sí, que no, sin duda, dentro de mi opinión, sí creo que Juan Pablo es un preso del señor Cabello, pero también creo que a partir del 3 de enero todo esto cambió y Estados Unidos está muy involucrado y las marchas se pudieron llevar a cabo con total éxito gracias a que el panorama cambió y ahora hay un tutelaje? Exactamente. hay Entonces, vigilancia? le guste o no al señor Cabello, el señor Cabello está siendo tutelado por Estados Unidos y dependiendo de su comportamiento, va a salir bien o mal de esta situación.
Si tuvieras que describir a tu hermano Juan Pablo sin usar ninguna palabra que haya salido en los medios de comunicación, ¿cuál sería? Bondad. Juan Pablo es bondad, carne y hueso. Juan Pablo es un tipazo. Es el hermano que siempre estuvo pendiente de todos, que siempre, bueno, somos siete, imagínate, todos muy seguidos. Siempre trató de buscar la concordia en la casa. Cuando alguna pareja de hermanos se peleaba, él siempre era el intermediario. Acuérdate que, como te comenté al principio, mi padre murió cuando tenía 39 años, mi madre nos crió sola, trabajaba duro, entonces en la casa siempre, a pesar de que teníamos ayuda, etcétera, mi tía, Juan Pablo siempre fue un factor de cohesión familiar. Un tipo con una formación impresionante, académica y personal. Para mí, Juan Pablo es un estadista, como teníamos tiempo que no veíamos en Venezuela, porque lamentablemente el oficio de la política se degeneró y, pues, imagínate, al principio de la democracia contábamos con Andrés Eloy Blanco, Rómulo Betancourt, Rafael Caldera, etcétera, y bueno, nos han tocado algunos líderes, no solo del chavismo, sino también de la oposición, bastante mediocres intelectual y académicamente hablando. ¿Sientes que el país ha aprendido algo? Mira, yo creo que sí. Y lo que pasó en las marchas en días pasados te demuestra que sí, que todos esos muchachos nacieron y se criaron en dictadura y quieren vivir en democracia. Eso ya te lo determina. No estamos hablando de la gente de mi edad que vivió muchos años en democracia y que la conoció. Te estoy comentando sobre muchachos que nunca la han vivido y que tienen una expectativa y ansias de poder vivir en libertad, de poder desarrollarse profesional y personalmente, de poder tener libertad de expresión, seguridad jurídica, todo lo que no han vivido en estos 27 años de ignominia. Entonces creo que hay esperanza, creo que la gente aprendió la lección, sobre todo los mayores, y creo que después de esto tenemos que no olvidar lo que pasó para que no lo volvamos a repetir más nunca en Venezuela. ¿Qué te genera más impotencia o molestia del presente? Bueno, las injusticias que se están cometiendo, pero es que no son nuevas. Entonces, la verdad que por ese lado uno trata de seguir con su vida porque pues uno tiene, tengo cuatro hijos, tengo mi profesión, tengo mis empresas, pero y necesito seguir, pero nunca he dejado a Venezuela de lado, siempre preocupado por la situación. Y la verdad es que hay una especie de como de frustración, amargura por todas las injusticias. Y ahora entender y asumir que lamentablemente va a haber algún cierto grado de impunidad, porque yo quisiera que todos ellos pagaran, no como ellos han hecho pagar a la oposición lo que no ha hecho la oposición, pero sí que sean juzgados de forma justa y que sean condenados de forma justa. Siento que eso, Con la por lo menos verdad, en como parte, decía Juan Pablo, con la con verdad. la verdad por delante. Con verdad. Es correcto. Siento que eso no va a pasar, por lo menos en el grado que yo quisiera de justicia, y lo que me preparo es para entenderlo, asumirlo y aceptarlo. Pero te digo, por ejemplo, una amnistía creada por el verdugo, perdonándose ellos lo que sí hicieron para perdonarle a los otros lo que no hicieron, de verdad que es difícil de digerir, pero entiendo el proceso, entiendo lo que quiere Estados Unidos hacer, lo apoyo y espero que le salga bien. Y hablando precisamente de amnistía, que era la otra pregunta que te iba a hacer, el jueves debatieron, difirieron en el artículo 7 porque habla precisamente de un punto que no hubo acuerdo, que son los exiliados, en donde el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, que es el hermano de Delcy Rodríguez, la encargada de la presidencia de Venezuela, dice que todos los exiliados que se fueron del país, que hay por lo menos el ejemplo de en Estados Unidos más de 600.000 que pidieron TPS, tienen que ponerse a derecho con la justicia venezolana para ver si pueden o los arropa o no la amnistía. Tú estás fuera de Venezuela. Por eso hoy Sí. estamos hablando también para que pueda ser esa voz de que le censuraron a Juan Pablo. Eh, Hablando de esa percepción que tienes, que no crees que vaya a haber una justicia real con esa amnistía, ¿qué esperas en el caso de los exiliados? En el caso de los exiliados, tienen todo el derecho a volver a su país.
no han cometido ningún delito, no tienen por qué someterse a la justicia. Creo que el señor Rodríguez ha cometido mucho más, o sea, supremamente una cantidad de delitos increíbles como para que tenga además la sinvergüenzura de exigirle a un exiliado para regresar al país que se ponga a su derecho, porque no es a derecho, es a su derecho. Creo que eso no es correcto, creo que no va a pasar, creo que lo van a apretar duro quienes los están tutelando y tendrán que aceptar que los que quieran volver puedan volver sin ningún tipo de represalia. Y de hecho, también deberían aceptar que quien se quiera quedar tenga derecho a votar en unas próximas elecciones, porque aunque no haga falta para ganar, es su derecho como venezolano votar donde esté para decidir quién va a manejar el destino de Venezuela. Si hoy tuvieras que hablarle a quienes gobiernan, a quienes siguen en el poder, usando el nombre de Juan Pablo, ¿qué les dirías? Bueno, es difícil, no puedo usar el nombre de Juan Pablo porque Juan Pablo, gracias a Dios, está bien y lo debería poder hacer, pero sí creo que lo dijo claramente en sus declaraciones, que él está de acuerdo en una... él lo dijo exactamente así, él está de acuerdo con eh, no un borrón y cuenta nueva, sino con una Reconciliación. pacificación, una reconciliación, gracias porque se me había pasado la palabra, una reconciliación nacional, pero con la verdad por delante. Y Ujú. la verdad por delante para mí se entiende como, primero, ganamos las elecciones, eso hay que reconocerlo. Y segundo, ustedes han cometido delitos que nosotros no hemos cometido, no nos van a poner en igualdad de condiciones cuando los inocentes somos nosotros y los verdugos son ustedes. Entonces, él reconoció que el chavismo existe, lo cual no es cómodo para mucha gente oír, incluso para mí, porque yo quisiera que desapareciera el chavismo como movimiento, porque es un movimiento que le ha hecho mucho daño a Venezuela, pero la verdad verdadera es que son una gran minoría, pero existen. Él dice que tienen que seguir existiendo y que tenemos que darle el respeto que nos dieron ellos cuando nosotros fuimos minoría y mucho menos cuando fuimos mayoría. ¿Qué está haciendo Juan Pablo en este momento? Y Pedro, ahorita que tú y yo estamos hablando, ¿cómo están llevando esto? Bueno, los dos están haciendo un posgrado. Juan Pablo lo tiene abandonado porque, por supuesto, no tenía cómo hacerlo. Era un posgrado a distancia y no tenía los recursos para seguirlo haciendo. Me imagino que lo va a retomar. Asumo que está ahora mismo reencontrándose con sus hijos. No es fácil para un padre que estuvo casi 2 años fuera reencontrarse con unos hijos que dejó de un tamaño y los consiguió de otro. Los dejó con una madurez y los consiguió de otra forma. Entonces me imagino que una especie de reencuentro, reconocimiento familiar interno, por supuesto hablando con sus hermanos, hablando con sus amigos, hablando con sus compañeros de partido. Eh, Entiendo que va a retomar sus estudios, él está por graduarse también de politólogo. No entendí para qué estudió eso porque la verdad es que él es abogado con posgrados y pudiera darle clase a sus profesores de ciencias políticas, pero bueno, decidió estudiar, le gusta mucho estudiar y tiene otro posgrado pendiente también con una universidad de España que me imagino va a retomar. Y Pedro está haciendo un posgrado también en una universidad de España a distancia y estando con su familia, pero desesperado ya por salir libre para poder seguir trabajando en Política de su calle, tema, hacer en política. su política y él también él es restaurador, tiene restaurantes y me imagino que estará interesado en volver a trabajar en sus negocios, pues. Andrés, para finalizar, si tuvieras que resumir la historia de tu familia en una sola frase para la historia de Venezuela, ¿cuál sería? ¿Y qué mensaje le envías a todas las familias de los presos políticos que siguen en la calle esperando ese abrazo de libertad? Bueno, primero, a esas familias, mis palabras de solidaridad, entiendo por lo que están pasando, espero que salga muy pronto de eso. Es injusto que sus hijos hayan estado un solo día presos y espero que de verdad salgan muy rápido de eso. Creo que si hay una voluntad de verdad de reconciliación, deberían sacarlo sin esperar ninguna ley, porque ya de hecho han sacado a muchos sin esperar ninguna ley y ahí hay muchachos inclusive con condiciones especiales que injustamente están presos, están los policías metropolitanos, están los hermanos Guevara,
que fueron vilmente acusados por un asesinato que no cometieron, porque el asesinato de Danilo Anderson lo cometió el mismo régimen. Está el hijo del comisario Mazuco con su hermano que tiene condiciones especiales. Hay mucha gente que está presa. Toda esa gente tiene que estar ya libre. Y bueno, ¿cómo quedará nuestro apellido? Yo creo que va a quedar, por lo menos la actuación de Juan Pablo va a estar escrita con letras de oro en la historia de Venezuela, sin duda alguna. Claro que sí. Andrés, muchísimas gracias por tu tiempo, por abrirte a este espacio en Impacto Venezuela, que es mi programa cara a cara. Me hubiese encantado poder entrevistar a Juan Pablo, lo conozco hace Lo mucho. vas a hacer, Espero con el lo favor vas a de hacer. tener esa oportunidad. 17 años cubriendo la fuente de política, pues muchas veces coincidimos y sí, puedo dar fe que es una persona bondadosa y muy respetuosa y echador de broma. O sea, el día que lo liberaron, ver lo que escribió en las redes sociales, yo decía, como buen maracucho, se hizo sentir. Así es. No lo vi Hay, más, hay, hay pero un puntico allí que te agradecería para tocar. Cuando su equipo pone ese tipo de cosas, que además están habladas por él, cuando él se refiere a esos malditos es a sus adeptos, no a sus contrarios, porque hay gente que quiere hacerlo ver como que les está faltando el respeto a sus exactamente. contrarios. No, no, esos son sus adeptos y el Es que una es frase muy zuliano, maracucha, entre todos se lo dicen, para el bien. que es zuliano, que Zuliano sabe que eso es es un mote de cariño, así que esa aclaratoria sí la quería hacer porque veo que los haters sí tergiversaron un poco eso y entonces, bueno, siempre están buscando los detractores ver cómo hacen para bajarle la imagen, pero no van a poder porque de verdad que Juan Pablo, la gente conoce a Juan Pablo y sabe que Juan Pablo es de una sola pieza. Gracias, Andrés. Gracias por ese A mensaje. ti, Vale, un a abrazo. ti. Nos vemos Hasta luego. pronto con el favor de Dios. Amén. A toda mi audiencia les recuerdo que no es solamente Juan Pablo Guanipa, que tiene casa por cárcel, su hermano Pedro, son cientos de miles de venezolanos que algunos siguen tras las rejas y otros tienen medidas cautelares, tienen presentación en tribunales, están condenados prácticamente y la ley de amnistía, si quieren llamar a la reconciliación, tiene que ser un instrumento legal que se encamine a eso, a la ley y a la verdad. Nosotros vamos a seguir desde este espacio brindándoles información y las historias de cada una de estas personas que están viviendo en carne propia el dolor que representa cuando el Estado te reprime. Yo soy Mildred Manrique, atentos a nuestra página web y redes sociales @ImpactoVE. Muchísimas gracias por acompañarme, nos vemos el próximo domingo.